Libro de Mateo capítulo 4. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión y unción de su Santo y bendito Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Escritura: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió, dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Soberano Dios y Señor, Padre de toda honra, de toda gloria, en el nombre de Jesús, yo te pido, Padre, que sea, Señor, tu Santo y bendito Espíritu ayudándonos, Señor, a entender tu palabra. Toma, Señor, control, Señor, de mi vida, de mi boca, de mis actos y de mis palabras, Señor, mi Dios, y que sea, Señor, utilizada, Señor, por ti como canal de bendición, Padre. Y lleva, Señor, tu palabra allí donde tú quieras, Señor, mi Dios, que sea encontrada. Porque hay muchos, Señor, que están llamando y tú estás abriendo. Hay muchos que están clamando y tú estás respondiendo, Señor, mi Dios. Así que te pido, Señor, que tu palabra sea, mi Dios, Padre, como lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Que tu palabra, Señor, que es santa, pura, bendita y eterna, ella también cabina en nuestro corazón y sea prosperada para todo aquello para lo cual tú la envías. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. ¿Cuántos están listos para la batalla? Hay pocos amenes. ¿Cuántos están listos para la batalla? Aleluya. Hay que, ¿cómo dice? Con fuego, chispa y todo lo que prenda. Hermanos, el tema de este mensaje es: escrito está. Escrito está. Hermanos, encontramos en diferentes países lo que conocemos como los poderes del Estado. Hay un poder judicial, hay un poder ejecutivo y hay un poder legislativo. El poder legislativo es el que formula y hace leyes. El poder ejecutivo se encarga de que esas leyes se ejecuten. Y el poder judicial vigila el cumplimiento de las leyes. Pero hay un término que es jurisprudencia. El término jurisprudencia hace posible que se aplique la ley en un momento en el que se ha infringido por alguien que haya caído en un delito. Muchas veces encontramos, hermanos, que para poder ejecutar la ley se necesita hacer una jurisprudencia, y aquí en Alemania también. Una jurisprudencia de la ley, es decir, se comete un delito y el delito, para ser juzgado, se tiene que ir a las leyes y de allí se hace una jurisprudencia para poder sentenciar el delito. Jesús está siendo tentado por Satanás y Jesús va a la ley escrita. Satanás tienta a Jesús con las necesidades humanas. Recuerda, hermanos, que Jesús es perfecto hombre y perfecto Dios. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Y nuestra victoria contra Satanás es escrita por Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra victoria contra Satanás, Jesús la escribió.
Jesús se enfrenta a esta batalla contra Satanás en su plano humano o en su plano divino. Evidentemente es en su plano humano. Está en un tiempo de ayuno y oración y hermano tuvo hambre. ¿Y cuántos de nosotros estuvimos en la última actividad de la iglesia de 21 días de ayuno y oración que al final no pudimos porque los cuerpos no se sostenían en pie? Tú imagínate que unos pocos días de ayuno ya no nos sosteníamos por cuestiones naturales. Jesús 40 días de ayuno. Y evidentemente, hermano, en un momento el cuerpo te pide alimento. Y enseguida viene Satanás. Pero si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Jesús recibe esa tentación y Jesús hace jurisprudencia. Va hacia la ley y dice, no, porque no solo de pan vivirá el hombre. Y eso escrito está. Y hermano, muchas veces nosotros estamos desarmados ante las acechanzas, los dardos y las tentaciones de Satanás. Porque no hacemos una correcta jurisprudencia, una correcta aplicación de lo que está escrito en nuestra vida. Muchas veces Satanás viene y te pone algo delante y tú no encuentras cómo decirle no, porque escrito está. Y sucumbimos a las tentaciones de Satanás. Lucas capítulo 10, versículo 26. Mira lo que dice Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 26. Dice, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Lo que Jesús le está diciendo a este maestro, recuerda que Jesús te está enseñando, y un maestro de la ley vino y dice, ¿qué haré? Un poquito más atrás dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle. Recuerda que Satanás viene para probarte. Para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Lo que Jesús le está diciendo es, ¿qué jurisprudencia haces de la ley? ¿Qué interpretación haces de la palabra? El hombre le dijo, bueno, la ley dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le respondió, bien has respondido, haz esto y vivirás. Hermanos, lo que está pasando aquí es de que este hombre hace una correcta jurisprudencia del texto, de lo que está escrito. Una correcta explicación, una correcta interpretación. Jesús le dice, bien has dicho, haz esto y vivirás. Pero luego le pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Y hermanos, vemos ahí una doble moral. Porque por un lado tú estás haciendo una correcta interpretación, pero por otro lado está esa naturaleza pecaminosa que te hace errar el blanco. Jesús le dice, mira, recuerda la parábola del buen samaritano. Solo aquel que era rechazado fue el que ayudó. Solo aquel que hizo una correcta interpretación de los hechos fue el que se movió. Un sacerdote caminando vino y dice, bueno, yo me voy. El levita también. Hicieron una mala jurisprudencia. Juzgaron mal el asunto. Hermanos, ejercer jurisprudencia radica en el amplio conocimiento que se tenga de la ley y de la capacidad de interpretar. Recuerda que cuando Jesús le dice no a Satanás, porque no solo del pan vivirá el hombre, ¿tú sabes cuál fue la siguiente tentación de Satanás contra Jesús? Bueno, si eres hijo de Dios, tírate, porque escrito está también. A sus ángeles mandará
para que tu pie no tropiece en piedra. Pero hermanos, Satanás quiso hacer con Jesús lo que había hecho antes con Adán y Eva. Recuerda Génesis capítulo 3, versículo 8. Satanás le dice, con que Dios ha dicho que el día que come... No, es que no vais a morir. Adán y Eva le ocurría algo, que no tenían una ley escrita. Adán y Eva, cuando recibieron la tentación de la serpiente, ellos no tenían dónde poder ir a decir, no, porque escrito está. Ellos solo tenían un dicho, hermanos, que muchas veces los dichos se los lleva el viento. Solo tenían el dicho de Dios. Y el dicho muchas veces pierde fuerza al no ejercerse una correcta interpretación. Por eso es que muchos caen en el error. Adán y Eva, tú colócate en el contexto. Adán era el Señor de todo. Ellos no tenían que ejercer jurisprudencia porque eran los que estaban delante de la presencia de Dios siempre. Pero cuando tuvieron que ejercer jurisprudencia, cuando tuvieron que interpretar las cosas de forma correcta, hermanos, no tuvieron a dónde acogerse. Cuando alguien es juzgado, el que ejerce el juicio toma y dice, esto es lo que pasa, vamos a ver qué es lo que dicen las leyes acerca de este tema. Y vamos a aplicar la ley. Y cuando aplicamos la ley correctamente, estamos haciendo una buena jurisprudencia de las leyes. Y por eso es que Eva le hizo caso a las palabras de la serpiente. Hizo caso a la interpretación que hacía la serpiente de las cosas. Porque ellos no estaban, hermanos, haciendo una jurisprudencia. Ellos vivían en un gobierno. Y hermanos, muchas veces cuando vienen las tentaciones, no sabemos luchar, no sabemos evaluar. No podemos juzgar porque no tenemos conocimiento de lo que está escrito. Diga aleluya. A partir de ahí algo está escrito. A partir de ahí se escribió algo que se cumplió. ¿Quién se conoce el texto que está en Génesis capítulo 3, versículo 15? Es un texto profético. Y cuando viene Satanás a acusarte, tú puedes ver lo que está escrito y decir, Jesús te herirá en la cabeza, porque está escrito. Jesús te herirá en la cabeza. Hermanos, Satanás estaba intentando que Jesús no cumpliera el propósito por el cual había venido. Satanás estaba intentando desviarlo. Satanás sabía que si en ese momento Jesús atendía a las cosas que él estaba diciendo, Jesús ya no podía, hermanos, cumplir con el propósito porque ya hubiese tenido pecado. Y Jesús fue a la cruz, hermanos, sin pecado, sin falta. Muchas veces, hermanos, encontramos cómo Jesús está haciendo una correcta jurisprudencia. ¿Recuerdas en Juan capítulo 8, versículo 3? Una palabra ya conocida. A los fariseos le trajeron una mujer que había sido sorprendida en acto de adulterio. Y ellos le dijeron, entonces los escribas de los fariseos trajeron a la mujer sorprendida en el adulterio. Y poniéndola en medio, como en un tribunal, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Se remitieron a la ley. En la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Aquí está otra vez la palabra. ¿Qué dices? ¿Qué jurisprudencia? ¿Qué interpretación haces tú de la ley? Y hermanos, Jesús se levanta y le dice, el que esté libre de pecado, ¿qué? Tire la primera piedra contra ella. Eso es clave.
Porque el ejercer jurisprudencia me coloca a mí en una posición no de digno. Cuando ejerzo una correcta jurisprudencia, una correcta interpretación, yo no me puedo parar en el lugar de yo soy digno y tú eres pecador, porque todos somos pecadores. ¿Se entiende? Cuando ejerzo una correcta jurisprudencia, una correcta interpretación de la ley, me revela a mí que yo también soy pecador. Y cuando interpreto lo que estoy evaluando, hermanos, lo interpreto bajo el prisma de mi propia condición. Y en ese momento dice la Escritura que, acusados por su conciencia, dejaron las piedras. Hermanos, por eso es que Jesús se remitió a lo que está escrito. Porque lo dicho, hermanos, pierde fuerza. Lo que prevalece está escrito. Lo que prevalece está escrito. Yo te puedo decir que tú puedes haber leído la Biblia, toda la Biblia. No sé cuántas veces uno ya se ha leído toda la Biblia. Pero a que no te recuerdas de un pasaje que está ahí en el libro de, yo qué sé, de Habacuc. No es posible. Tenemos que volver a leer. Tenemos que volver una y otra vez a leer. Por eso, hermanos, que cuando Dios le da la ley a Moisés, Dios le da la ley y se divide en tres partes. La ley se divide en tres partes. Tenemos lo que conocemos como la ley. Tengo que ponerme aquí las gafas. Tenemos lo que conocemos como la ley moral, que habla sobre las normas de Dios para la vida y santidad. Eso está en Éxodo capítulo 20 del 1 al 17. Tenemos las leyes civiles, que tratan de la vida legal y social de Israel como nación. Eso está en Éxodo capítulo 20, 24, capítulo del 21 al 24. Tenemos las leyes ceremoniales, que tratan de la forma de adoración a Dios. Eso está en Éxodo 24 al 31. La ley misma tiene, hermanos, diferentes características. Las leyes ceremoniales, lo que estábamos haciendo en la iglesia. Yo no puedo tomar una ley de fuera y aplicarla en la iglesia. No aplica. Eso es hacer una correcta jurisprudencia de las leyes. Yo no puedo juzgar a un hermano como juzgo a una persona del mundo. ¿Por qué? Porque la persona del mundo tiene diferentes características. Quizás yo veo a la persona del mundo, pues yo qué sé, con algún vicio, bebida, alcohol, bebida, tabaco, X, Y, Z, no lo sé. Y yo digo, bueno, pues es normal, quizás para él no tiene a Dios en su vida. Pero juzgo de otra forma al hermano. Juzgo de otra manera. Porque cuando vengo a juzgar a una persona del mundo, y hermano, yo no sé si estoy utilizando bien la palabra juzgar. No es juzgar para levantar juicio y condenar. Es juzgar para evaluar, hacer una interpretación correcta. Cuando yo veo a una persona del mundo, tomo los cánones establecidos por el mundo para saber y categorizar a esta persona. Pero cuando estoy evaluando y viendo un hermano en Cristo, ¿tomaré los cánones del mundo? No. ¿Qué voy a tomar? La palabra de Dios. Pero muchas veces, hermanos, venimos a la iglesia y juzgamos a los hermanos como si fuesen del mundo. Los juzgamos poniéndonos en la posición de jueces y verdugos. Y erramos en la interpretación. Por eso Israel, hermanos, se le escribió la ley y en ella se le mandaba a repetirla a las siguientes generaciones. Pero ¿sabes que esto no es suficiente? Sin una correcta interpretación
Y es por eso que en la historia de Israel encontramos un patrón de comportamiento. Que ellos pueden ser muy religiosos, pero a la vez vivir en discordia con sus hermanos. Israel, sabes que la nación de Israel nació en Jacob. Jacob se le cambió el nombre de Jacob a Israel. Y empezó Israel a formarse como primero familia, luego pueblos, ya, nación y lo que conocemos ahora. Pero sabes que Jacob se enemistó contra su hermano Esaú por la primogenitura. Tanto así que cuando Esaú, te voy a contar un poco la historia, Isaac ya estaba mayor, tenía que bendecir a al primogénito. Luego entra Jacob, usurpa su lugar. Isaac le da la bendición a Jacob. Cuando llega Esaú, porque él había salido a cazar para hacer un guiso para su padre, cuando llega Esaú, pues Isaac dice, pero si ya vino otro en tu lugar. Y entonces se desarrolla una situación ahí un poco, pues Esaú le pide a su padre una bendición. Y él dice, yo no sé qué más decirte, no tengo nada para ti. Y él le da una bendición, como decir, te voy a decir algo para que te quedes quieto. Y él no le gusta. Y él dice, mira, terminarán los días del luto de mi padre, y de cierto yo mataré a Jacob. Jacob sale huyendo y bueno, se desarrolla otra historia allí, 14 años por otra, 7 años por una mujer, 7 años por otra mujer en la tierra de Labán. Cuando vuelve a Jacob a su tierra, se encuentra con su hermano Esaú. Y antes de encontrarse con Esaú, hermanos, Jacob deja a su familia. Se postra en tierra él. Cuando viene Esaú con un montón de gente, creo que eran 400,000 hombres, Jacob quizás dice, bueno, yo aquí tendré que pagar lo que hice. Pero lo que ocurre, hermanos, es que Esaú corre y en vez de hacer algo en contra de él, lo abraza. Dice la Escritura que lloran juntos. Porque, hermano, muchas veces, ¿cuántas veces a ti te ha pasado, o a mí me ha pasado, que decimos cosas enfadados? Decimos cosas enfadados. Por eso es que no hay que tomar decisiones en caliente. Yo tengo la costumbre de cuando estoy callado, es porque no quiero decir nada. Obvio, ¿no? Pero es porque o estoy de una forma o de otra. Porque hay que tener cuidado con nuestras palabras. Pero el tiempo que Esaú dijo, yo mataré a mi hermano, hasta el tiempo en el que se encontró con su hermano, sus palabras perdieron fuerza. La vida quizás le llevó a una situación diferente, quizás ya con familia. ¿Quién sabe? La Escritura lo dice. La Escritura no dice todo. La Escritura dice algo. Pero sus palabras se perdieron o perdieron fuerza en el tiempo. Cuando él vio a Jacob, vio a su hermano, no al usurpador. Y hermanos, muchas veces tus palabras se pierden en el tiempo. Muchas veces tus palabras pierden fuerza y más adelante lo vamos a ver. El hombre tendrá victoria, hermanos, en lo que está escrito. Lo dicho se puede malinterpretar, así que para no apartarnos de la verdad tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda a interpretar la palabra de Dios y tratar cada uno y cada cosa como espirituales y no dejarnos engañar por Satanás. Hermanos, el interés de Satanás es de que estemos entretenidos en pleitos. El interés de Satanás de que tú estés en pleito es porque el pleito genera muerte, división. La misericordia genera vida.
La misericordia genera vida. ¿Qué dice segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 14? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, dice la Escritura, y si orasen y si buscaren mi rostro, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y que sanaré su tierra. Todos los que hemos nacido de nuevo, tenemos una historia que se llama pasado. Y hermanos, todo está escrito. Todo lo que tú haces, todo lo que tú has hecho y todo lo que tú harás está escrito. Todo está escrito. Por eso es que Dios, hermanos, siendo un Dios grande en misericordia, envió a Jesús. Jesús en la cruz del Calvario anuló el acta. Tú imagínate, yo creo que si nos ponemos decir, Pastor Jorge, aquí hay 2 libros del Pastor Jorge, o 10, mira, ¿cuántos años? Para cada cosa tengo un libro. Jesús tomó ese acta de todas las cosas que habíamos hecho, de todo lo que hemos hecho, lo que hacemos y lo que vamos a hacer, todo Jesús lo tomó y lo clavó en la cruz del Calvario. Colosenses capítulo 2, versículo 13 dice: y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida, juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Una parte no, todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando viene Satanás a acusarte, hay uno que ha escrito tu nombre. Y hermanos, si tu nombre está escrito, escrito está. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, estando Jesús en la cruz del Calvario, esto es algo extraordinario. Estando Jesús en la cruz del Calvario, tiene a sus lados a 2 malhechores. Malhechores que habían sido juzgados, comprobados y sentenciados. Uno le increpó, conoce la historia, y el otro no. Jesús le dice al que no, cuando él le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La pregunta es, ¿su nombre estaba escrito? Hermano, en ese momento ningún nombre estaba escrito. A partir de la cruz de Cristo, y todo aquel que reconozca a Cristo, su nombre escrito está. Y lo extraordinario, hermanos, es que Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y él lo cree. ¿Cuántos de nosotros estamos seguros de que si Cristo viene, nos vamos con él al paraíso? Eso es un dicho. Eso es un dicho. Lo dices tú. Pero cuando estemos en la presencia del Señor, libro de Apocalipsis capítulo 20, libro de Apocalipsis capítulo 20, mira lo que dice el versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros, hay libros, hermanos, los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Bendito sea el nombre del Señor. En ese momento, hermanos,
el dicho no va a valer. La correcta jurisprudencia es si escrito está. La pregunta es, ¿está escrito? Para saber si está escrito, hermanos, debemos tener paz para con Dios y para con los hombres. Pero si tú estás en pleito, ¿estás en paz? No, porque, claro, alguno dice, bueno, yo creo en la Biblia, creo en la palabra de Dios, yo oro en mi casa, alabo a Dios en mi casa. Yo no necesito ir a la iglesia, porque los de esa iglesia, todos son unos hipócritas. Cuando llegues a la presencia de Dios, se hará una correcta jurisprudencia de tu vida. El otro día vi algo que yo digo, oye, yo estoy de acuerdo. Una persona que llega a una clase y llega tarde y dice, oye, perdona, es que no hay perdón. Cuando tú llegues a la presencia del Señor, si estás escrito, estás. Y si no, si llegaste tarde, ay, aleluya. Hermanos, ¿qué dice 1 Corintios capítulo 6? 1 Corintios capítulo 6. Mira lo que dice el verso 7. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Ya es una falta que tengáis pleitos entre vosotros. Falta quiere decir pecado, hermanos. Por si acaso alguien no lo pille. Y aquí viene algo que no todo el mundo quiere hacer. El apóstol Pablo dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? Hermano, y esto es difícil. Porque muchos decimos, oye, si me pincha yo sangro. Si yo recibo algo, oye, yo contesto. Nuestra parte humana siempre va a querer contestar. Nuestra parte humana siempre va a querer justicia ante el malvado. ¿Y cuántas veces, hermanos, no hemos sufrido el agravio de personas que hacen con nosotros maldades? Y Dios te dice, bendice a los que te maldicen. Ama a tus enemigos. Pero en la iglesia de Corinto, los hermanos estaban tanto en pleito que se iban incluso al mundo a que juzguen. Se denunciaban en los unos entre los otros, iban al mundo. Y Pablo le está diciendo, ¿por qué hacéis eso? Ya un pleito es una falta. Y sin embargo, os vais al mundo a que el mundo juzgue las cosas que tienen que ser juzgadas como espirituales. Sufrir mejor el agravio. ¿Por qué no sufrir más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis agravios y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Lo que está diciendo es, no te equivoques en tu interpretación. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicentes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. El día que nos encontremos con el Señor, se abrirán los libros. Y hermanos, allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque tú dices que tú estás. Pero en ese momento se sabrá quién escrito está. En ese momento se sabrá. Y solo es por fe. Solo Cristo, hermanos, derrotó a Satanás.
Solo Cristo clavó el acta de los decretos que no era contraria en la cruz del Calvario. Cuando tú recibes una tentación, una prueba, un juicio en contra tuya, hay uno que le ha pisado la cabeza. Y tú, la Escritura dice, sufre mejor el oprobio. Yo soy el que juzgo. Yo soy el que pago, dice el Señor. Y hermanos, muchas veces dejamos de estar escritos porque tomamos la justicia por nuestra mano. Los pleitos generan discordia, muerte y división. Solo la misericordia es la que te da vida. Pero tienes que hacer una correcta interpretación, colocándote en la misma posición del juzgado, porque compartimos la misma naturaleza pecaminosa. Y en ese momento podemos hacer una correcta interpretación de lo que está escrito. Ponte en pie, vamos a orar. Señor, te doy gracias, Padre. Te doy gracias, Señor, por tu presencia. Te doy gracias por tu palabra, Señor. Mi Dios, vamos a compartir, Señor, la Santa Cena. Esto, Padre, es el nuevo pacto, simboliza el nuevo pacto en tu sangre. Esto simboliza, Señor, mi Dios, los elementos que pagan el precio de nuestro pecado, que fue tu sangre y tu cuerpo entregados por nosotros. Esto simboliza, Señor mi Dios, no juicio, simboliza perdón. Padre, y al acercarnos a la mesa del Señor, debemos hacer una correcta interpretación de nuestras vidas. Debemos ver lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo y lo que estamos por hacer. Padre, y ponerlo delante de tu presencia. Mi Dios, y que tu Espíritu Santo nos ayude. Porque creemos, Señor, que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Lo creemos, Señor. Pero no solo lo tenemos que decir, sino también lo tenemos que vivir. Y muchas veces no vivimos lo que decimos. Muchas veces estamos tan alejados de Cristo. Y todo lo que hacemos se está escribiendo en los libros. Y aquel día, si tú has sabido hacer lo bueno y no lo has hecho, se escribe. Escrito está en el libro y está colocado en tu contra. Y solo es Jesús el que quita el acta de los decretos que es contra nosotros. Él es el que limpia y lava nuestros pecados. Cuando en una actitud arrepentida venimos humillándonos y pedimos perdón. Señor, te pido que tú seas mi Dios tratando con cada uno, Señor. Trata, Padre Santo. Trata, Señor mi Dios, con cada uno, Padre. En el nombre de Jesús. Te doy gracias.